Hola digitales, ¿cómo están? Nos encontramos en un nuevo capítulo de la entrevista Digital Hunter, la número 32, donde semanalmente entrevistamos a los protagonistas del marketing digital, emprendimiento y comunicaciones. Recuerda visitarnos en digitalhunter.cl/entrevista y les recuerdo que, como siempre, esta entrevista se hace desde los estudios de Launch Coworking, ¿ya? Nuestro invitado hoy es Óscar Contreras. Óscar, ¿estás preparado para convertirte en un protagonista hoy? En la medida que tú lo seas, yo, upa chalupa, vamos. Partimos. Comienza un nuevo capítulo de la entrevista Digital Hunter. Con ustedes, Cristian Barrao. Bien amigos, así estamos en un nuevo capítulo de la entrevista Digital Hunter y ahora sí voy a presentar bien a mi invitado. Él es Óscar Contreras. Óscar es gerente general de Empodera Consulting Group. Además es conferencista, autor del libro Restart y B2U. Le vamos a preguntar sobre esos libros que están disponibles en Amazon. Ha sido invitado a diversos medios de comunicación, CNN, TVN, BioBio, La Tercera, entre otros. Ha desarrollado procesos de entrenamiento, mentoring y coach a más de 200 profesionales ejecutivos de alto nivel en Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico. Es especialista en marketing personal y personal branding. Óscar, muchas gracias por haber aceptado. Muchas gracias a ti por la introducción. La verdad es que es un placer estar contigo, Cristian, después de tanto tiempo. Nos conocemos hace tanto tiempo, así que entretenido estar contigo. Muchas gracias. Óscar, yo sí les quiero comentar antes de partir con la pregunta. Óscar es un hombre que maneja muchos temas relacionados al desarrollo humano y en estos tiempos que están tan enredados con redes sociales, aparte, sabes, de marketing digital, sí, son los temas que a nosotros en Digital Hunter nos encantan. Quiero partir con lo siguiente, Óscar. Los marketeros, los digitales que nos están viendo y nos están escuchando, conocemos perfectamente dos términos, que es el B2B, que es el negocio que hace, o sea, como una empresa que hace negocios con otra empresa. Claro. Y el B2C, que es la empresa que hace negocios con los consumidores. Excelente. Y tú pusiste un nuevo concepto, que quiero que nos explique qué es el B2U, B2U. Cuéntanos de qué se trata eso. Perfecto, mira, dentro del tiempo que he tenido trabajando en algunas empresas, sobre todo multinacionales y bueno, acá en Chile, me di cuenta de un problema que es sumamente importante, en que en la escala corporativa, cuando tú estás arriba de la idea de lo que es el marketing, de cuál va a ser la estrategia, al bajar esto en lo que es una estrategia o una táctica B2C, B2B, que tú lo ves que va en el inbound y el outbound, tú lo has visto en el fondo, lo conoces, el mensaje se pierde y pasa a ser no auténtico porque mucha gente o toma ideas de otra persona o copia la idea de otra persona o saca conclusiones que de repente el equipo de marketing dice, ¿sabes qué? Yo creo que él nos está tratando de decir algo, pero la idea de lo que está arriba del producto viene de una persona y esa persona es justamente lo importante. El B2U justamente viene a rescatar esto pensando que es el negocio, lo business to you, business to me, como yo atraigo los negocios a mí. Es la capacidad tuya de proyectarte, ¿ya? A través del uso de varias competencias, ¿ya? Y de distintos objetivos y KPIs que uno considera personalmente y que luego los declara y los diluye en todo el plan de marketing que viene después. En el fondo, a ver, es el negocio se atrae hacia mí, ¿así? Exactamente. ¿Cómo tú eres capaz de atraer los negocios hacia ti? Primeramente. ¿Qué capacidades, qué habilidades, qué competencias tú utilizas para atraer los negocios a ti? Entonces, pasaba mucho. Yo llegué el año 2010 para acá y de alguna ocasión me dijeron, oye, nos gustaría que me hicieras un curso de liderazgo. Y yo decía, bueno, liderazgo, ¿qué significa esto? O sea, enseñar a alguien a ser líder. ¿Pero qué? ¿Voy a citar a, no sé, Steve Jobs o voy a citar a otra persona? Típicas frases en el fondo, y es algo que es experiencia. Pero aunque yo entreno a un líder, ¿ya? ¿Cómo se comunica ese líder? ¿Cómo está su comunicación asertiva, la capacidad de proyectarse? ¿Cómo está el uso de su lenguaje verbal, su lenguaje corporal? ¿Cómo está su imagen personal, su marca personal, su branding? ¿Cómo está su autoconfianza, sus redes de contacto? Y entonces nos dimos cuenta en ese momento que habían varias competencias, enumeramos 8 en este caso, que confluyen a algo que es muy importante, que es la autenticidad de la persona. Y hoy día más que nunca, en una generación que es nueva, que ya no es la generación de los 80, los 90, en que nosotros había muy buena publicidad en esa época, hoy día lo que se requiere es que el marketing sea mucho más auténtico. Y tú sabes que la fuerza del inbound, es decir, la capacidad que tienen tus clientes
tus prospectos, de hablar de tus productos, de tu persona, es sumamente poderosa. Y a ver, ¿y ustedes se dieron cuenta, o tú, bueno, tú le dirías acá esto, que estas habilidades, ¿por qué no están desarrolladas? ¿Estaban bloqueadas? ¿Vienen bloqueadas? Yo diría, es una cuestión bien entretenida. A mí me pasó que estando en Estados Unidos, yo era gerente de edición dentro de una empresa, pero tomé la oportunidad y un día me dijeron, ¿sabes qué? La persona que está haciendo la conferencia en Los Ángeles no va, así que vaya a ir tú. Y yo decía, ¿cómo voy a ir yo? 5.000 personas al frente mío, tengo que mostrar un prototipo, qué es lo que voy a hacer, y si fallo, y los nervios y toda esta cuestión, me dijeron, ¿sabes qué? No te preocupes, nosotros te vamos a mandar un entrenamiento especializado con otros chefs ejecutivos en el fondo para que tú entiendas muchas cosas que de repente no se entienden. Y dije, bueno, ¿cómo qué? Y me lo dijeron claramente, como por ejemplo, de que las personas son muy buenas presentando, pero son muy malas negociando. Y que de repente los alemanes, por ejemplo, los japoneses tienen una habilidad de negociación muy desarrollada e intimidan a una persona y uno no sabe leer que es realmente un juego que está ocurriendo para poder obtener influencia y, ¿no es cierto?, algún tipo de notoriedad. Entonces, aprendiendo todas esas cosas en el fondo, me di cuenta y como que desperté en ese momento y dije, wow, hay cosas que realmente, sobre todo en Chile, en mi país, no se están desarrollando. Hay gente que, por ejemplo, dice, mira... Y que los gringos lo tenían más avanzado. Totalmente. Yeah. La misma forma de hablar, las inflexiones que ellos utilizan es un punto clave, por ejemplo, en lo que es presentar. Es como cuando tú traes a una persona, le pagas, no sé, $25,000 para que vuela acá a Santiago y haga un speech y dice, esta es la forma que tenemos de hacer las cosas. Y la gente, el gurú llegó, ¿te fijas? Sale un chileno, pero es que yo, mira, tengo una idea, cállate, fuera. Como que no le creen. No le creen. Y es un tema, no de Yeah. prejuicio, sino que es la forma en la cual uno está comunicando las cosas. O sea, hay un tema que tiene que ver con el tono de voz, hay un tema que tiene que ver con el lenguaje verbal, el corporal, en el fondo, de cómo tú estás mirando a la audiencia, de cómo tú la estás leyendo, de la forma en que tú te expresas tus ideas, de cómo comunicas asertivamente, de manera descomplicada, lo que tú quieres decir, no lo que te dicen que tú quieras, sino lo que tú realmente quieres decir, ¿ya? Y ponerlo eso en un plan que obviamente se ejecuta paso a paso para obtener los KPIs que uno está tratando de ver. Y ahí está un poco el factor diferenciador, y de esto nace esta noción de do you, que es lo que justamente ya plasmé en este libro. Está perfecto, vamos a conversar. Y por lo tanto, al desarrollar esas habilidades, al final me imagino que vais desbloqueando cosas que no las tenías desarrolladas y te van empezando a llegar. ¿Tú sentís eso? ¿Sentís que eso le pasa a la gente que está contigo? Yo escuché algo que me pareció un dolor de mercado súper fuerte, y era cuando por ejemplo los expertos educacionales decían, oye, una persona que no tiene un pre-kinder adecuado en un colegio adecuado está perdido. Yo no creo eso, te lo digo ¿por qué? Porque yo partí como dando pasos de bebé en un país que no era el mío, hablando un idioma completamente distinto, y se me dieron oportunidades, gracias a Dios, que siempre lo agradezco, que yo creo que muy pocas personas tuvieron en el fondo, pero tuve la oportunidad y pude desarrollarme igualmente en inglés, ¿te fijas? Entonces eso de que alguien está perdido por no haber estado en un buen colegio, no. Yo justamente lo que quiero a partir de esta idea es rellenar ese espacio en el fondo de lo que queda, de cómo uno se presenta. Hay gente que llega como tímida, como que va pateando la perra, o que, por ejemplo, es muy tímida. Hay gente que se me pone a llorar, por ejemplo, cuando tiene que enfrentar a un público, no sé, de 20 personas, se muere de miedo, ¿ya? Entonces, bueno, ¿cómo yo puedo ayudar a la persona para que se proyecte mejor? O gente que está en las ventas, por ejemplo, equipos comerciales que me dicen, ¿sabes qué? No pudimos vender ni una cuestión, no sé cómo vender, no sé cómo negociar, ¿te fijas? Y ahí justamente es donde me he dedicado a apoyar, es un poco de doblar la mano, ¿te fijas? Oscar, creo que quiero moverme un poco del tema, pero claro, tiene relación con lo que estamos hablando. Por supuesto. Hay dos términos que los gringos son buenos para hablar de eso, y creo que reflexionemos, te invito a reflexionar. Claro. Tiene que ver con el éxito y el fracaso. Tomémoslo como término, cada uno verá dónde. Claro. Partamos con el éxito, ¿te parece? Claro. Cuando yo te digo la palabra éxito, ¿qué se te viene a la cabeza? ¿Se te viene alguien? ¿Se te viene un proceso? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que, tal como lo dijiste, eso último, es un proceso. Yo te puedo decir... ¿Es un camino? Es un camino. O uno llega, ya llegué, soy exitoso. Yo me considero, por ejemplo, yo puedo decir que tú eres una persona exitosa. Y puedo decirlo sin ningún problema. Yo puedo decir que soy una persona exitosa y la gente me diría, oh, el gallo creído, el gallo arrogante, ¿ya? Pero el tema no va con decir que soy exitoso, no solamente lo declara, sino que dice, bueno, soy un fracasado exitoso. Fíjate el término, soy un fracasado exitoso. ¿Ya? En el sentido que han habido muchos fracasos que vinieron antes que me hicieron mejorar. O sea, así como yo he ganado cosas, también he perdido cosas y he aprendido mucho en mis batallas, en el fondo. Y yo creo que más que éxito,
yo diría que no es lo que te dicen que es éxito. No sé, dinero. Sí, como que como con tener plata. Viajes, por Claro. ejemplo. Ya es lo que tú realmente piensas que es el éxito para ti. Hay gente que me dice, ¿sabes qué es la libertad? Es la tranquilidad, poder decir lo que pienso, no sé, escribir, hacer poesía. Hay gente que, por ejemplo, es técnicamente muy avanzada y dice, ¿sabes qué? Quiero pintar, por ejemplo, que me encantaría pintar. Tú te sientas, por ejemplo, con un gerente general, al cual de repente yo contacto por algún tema y me dicen, ¿sabes qué? Yo quiero que la empresa mejore. Y tú le dices, bueno, ¿para qué? No, porque quiero ganar más utilidades. Perfecto, pero ¿por qué? No, porque me gusta y me agrada, pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver eso contigo? Claro. ¿Cuál es el sentido de lo que tú estás tratando de hacer? ¿Te fijas? Y esto de acumular, mira, es interesante eso, es como que uno relaciona el éxito, riqueza, como de acumulación, de tener y tener, tipo rico, más pato, para los que somos más viejitos. Pero claro, al final tiene que ver con, no es exitoso solamente el que tiene más plata, no va por ahí, es un proceso, como que depende de cada uno, ¿no? Totalmente. ¿Lo ves así? ¿Sí? O sea, todos tenemos procesos de reinvención y yo creo que lo he declarado muy fuerte. Nosotros tenemos 5 etapas de reinvención para obviamente entender entre lo que es fracaso y éxito. Una es entender cuando las cosas no funcionan y decírtelo e informártelo tú mismo. ¿Sabes qué más? Me fue mal. ¿Y qué? Me fue mal. Esta cuestión ya no funcionó. Informártelo a ti mismo, comunicártelo, para luego comunicarlo a las personas que realmente te pueden dar contención. Tu familia, tus amigos, por ejemplo, pero no eso que, ay, estoy deprimido, me voy a morir en Facebook, así, la vida es una porquería. Tú lo has visto de repente, sí, ¿ya? Sí. Y nadie te pesca, además, o sea, te dicen, ¿qué te pasó, más o menos? Inbox. Claro. Inbox. Como, no te lo puedo decir por ahí, te lo digo por... Exactamente, inbox, DM en el fondo. Me la mandan de DM. Entonces, pero después hay una etapa de sufrimiento y si uno tiene que sufrir de repente las pérdidas, no sé, de un ser querido o la pérdida de dinero o de un trabajo en el fondo, uno trata de decir, bueno, ¿qué de esta imagen que yo tenía es bueno y es rescatable? Mis talentos, por ejemplo, mi experiencia, las cosas buenas, las malas que aprendí y lo malo que tú tienes, eliminarlo. ¿Para qué? Para hacer una figura, y siempre lo describo de esta manera, la imagen es como una figura que uno cree que es de cristal, y yo digo que no es de cristal, porque el cristal se rompe y tú ya no lo puedes recomponer. Pero si tú lo haces de goma, así eso es de caucho, que se cae pero rebota, ya sé que esta segunda imagen que yo hago es un poco más, es más adaptable, ¿ya? La gente me dice, oye, ¿y me puedes inventar una imagen corporativa? Absolutamente no. No se puede, ¿no? Se reinventa, Claro. Tú puedes reinventar, pero tú eres Cristian Parrao, tú tienes tu estilo, yo soy Oscar Contreras, tengo mi estilo, tú le puedes gustar a cierta persona o detestar, o ser detestado por otra persona, igual que yo, ¿te fijas? Pero tú no le puedes dar el gusto a todo el mundo. Entonces ahí está la tranquilidad del éxito. Hay gente que puede decir que el Chino Ríos es un tal por cual, otros pueden decir que el Chino Ríos es fantástico, ¿te fijas? Pero el Chino Ríos es el Chino Ríos, ponlo donde tú quieras, ¿te fijas? Y ahí hagamos un contrapunto con lo del fracaso, que Por ya supuesto. que nos metimos ahí. Claro que sí. Y te quiero preguntar desde el punto de vista geográfico. Tú estuviste, viviste y trabajaste en Estados Unidos. Sí. ¿Cómo es el fracaso? Y te lo pregunto, cuestiones que yo he escuchado que te dicen que si, no sé, te va mal en una empresa, no sé, los bancos te prestan allá, los bancos te prestan más plata porque en el fondo saben que eres más sabio de alguna manera, ¿entiendes? Sí. Dónde fallaste y que aquí no. Yo no sé si será verdad, si será mito o no, pero tú viste en Estados Unidos. Sí. Me imagino, también tuviste una historia de éxito, pero no sé, supongo que viste gente cercano tuyo, emprendedor o lo que sea, que también le iba mal. ¿Cómo se toma? ¿Es igual en Chile? Yo vi gente que perdió sus casas por la crisis subprime. ¿Ya? Vi gente que alguna vez tuvo una empresa.com y estar pidiendo plata, no en los 2000, no antes de mí, pero sí en el año 2000, 2001 más o menos. Vi gente que estaba en la calle fumándose. ¿Y los conocías? ¿Ah? ¿Conocidos tú? No, ¿Uy? que en el fondo tú sabías que, o sea, no puedo decir los nombres, pero en el fondo No, habían sido emprendedores y estaban ahí en la calle. En el fondo. ¿Te Qué fijas? robo, O sea, robo. y por lo mismo, a mí me tocó hacer cosas que no esperé nunca hacer. En el fondo yo me fui a la universidad por la puerta chica, y no lo digo abiertamente, tuve que trabajar ilegalmente, lo digo con mucho orgullo, para poder mantenerme en un país en el fondo en que uno se muere de susto, en el fondo de que lo cachen en esa Te distancia. deben deportar. Algo. Pero aprendí muchas cosas, o sea, entendí el valor del trabajo, de ganarte las cosas, de partir desde cero, de empezar a aprender, de empezar a crecer, te fijas, de que todo tiene un valor, y eso es súper importante. Ahí está el concepto, te diría, importante del gringo, que es la ingenuidad, esa facultad que tiene de decir, ¿y por qué no? ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Qué importa? Y si la gente opina que es malo, ¿sabes qué? La gente no me paga a mí mi sueldo, mi salario, no me paga mi comida. Yo sí me la pago. Tendré que hacer lo que tendré que hacer. Entonces, uno se reinventa rápidamente, pero Chile, a diferencia de Estados Unidos, es un país que, te diría,
es sumamente revista, ¿ya? Es uno de los defectos que creo que tenemos como país, en que se te mira por el nombre, se te mira por el apellido, se te mira por, no sé, hasta la universidad en la cual saliste, ¿te fijas? O colegio donde O estudiaste. el colegio donde estudiaste, ¿te fijas? Entonces, hay una barrera tremenda que justamente es subsanada de alguna manera por todo esto que te estoy comentando, por todas estas habilidades que de repente una las subsana y dice, bueno, hay personas que, por ejemplo, pueden ser clientes míos, me dicen, ¿sabes qué, Oscar? Tengo un problema. ¿Cuál es tu problema? Resulta que tengo 3 gallos que son MBA que están trabajando conmigo, todos vienen de universidades extranjeras, y sabes que a mi espalda se ríen de mí por la forma en que yo hablo. Porque yo tengo una familia mucho más sencilla. Y él es el jefe. Y él es el jefe, él Ya. es el dueño de la empresa, te fijas, y me dice, oye, esta cuestión, mi forma de hablar, porque de repente se me sale una CH, por ejemplo. Lo típico que de repente ocurre, la gente echa talla y se ríe. Yo no me río de eso. ¿Ya? Digo, ¿sabes qué? Hubo una falencia aquí. ¿Se puede solucionar? Sí se puede solucionar. ¿Ya? Es un poco educando a Rita, pero, ¿no es cierto?, multiplicado con un método en el fondo que funciona. ¿Te fijas? Oscar, tú, después de tu viaje y tu periplo gigante en Estados Unidos, volviste acá, tú eres emprendedor. Sí. Compartimos eso, tú Sí, y yo, y sí. muchos otros que Sí. probablemente también. ¿Cómo es la vida del emprendedor? La vida del emprendedor, yo diría que es un reinventarse todos los días. Exige un trabajo así diario, ¿no? Totalmente, totalmente. Y hay una incertidumbre tremenda. Y al principio uno llega incluso a sentirse medio irresponsable. ¿Ya? Que uno dice, pues, ¿sabes qué? No estoy produciendo. Y dice, pero ¿cuándo voy a producir las cosas? Uno crea, en etapa creativa. Y uno dice, ya, estoy como en la parte de la curva en que todavía no gano ni uno en el fondo. Y digo, ya, bueno, ¿y cuándo voy a empezar a ganar? Y claro. empiezo a crear. Y tú te enamoras mucho de tus productos y cometes el error de enamorarse y no testearlos con tus clientes y dices, ¿sabes qué más? Tu cuestión no sirve para ni una cuestión. Entonces tú dices, bueno, tengo que aprender de eso y te empiezas a reinventar. Y hay momentos en que te llega el agua hasta el cuello, hay momentos en que tu cuenta bancaria se te fue a las pailas, hay distintos momentos. Ahora, bien y mal. O sea, Bien y mal, realmente totalmente. andáis... Totalmente. Ahora, por eso te digo que el emprendedor en sí es una persona que cuando llega a su punto de equilibrio empieza a entender muchas cosas, empieza a aprender muchas cosas y entiende mucho de la idiosincrasia de su país, de cómo funciona, ¿te fijas? Y eso requiere, por un lado, resistencia, estómago. Hay que tener mucho estómago para resistir eso. Hay gente que dice, ¿sabes qué más? Yo no aguanto más. No aguanta. Voy a emplear cuanto antes y voy a regresar a un trabajo, ¿te fijas? Pero el problema es que cuando ya eres emprendedor, cuesta desarrollar un gen que después cuesta meterse en una máquina. porque tú ya ves las cosas desde Ser afuera, de- objetivamente, las estás viendo desde afuera, Sí. y tú dices, mira, ¿sabes qué? El problema objetivamente es este y este y este. ¿Te fijas? Y adentro es como que tú estás ahí de 9 a 7 trabajando y es como que tú sigues una seguida de cosas, pero es lo que pasa contigo. Por ejemplo, me siento hoy día, nos tomamos un café hace 2 o 3 meses atrás los dos juntos, hoy día estoy sentado contigo tomándome otro café, ¿te fijas? Gentileza de lounge, por si acaso. Y el tema es que son esas cosas que te permiten empezar a armar una red de contactos que es importante. Es que el emprendedor no necesita. No podéis estar así sin No. red de contacto. Tenéis que Visible, desarrollarla totalmente. día a día. Hay que cariño. estar visible. Si tú te encierras en tu computador y nadie te ve, Claro. es muy poco probable que alguien te pesque o te mire, por mucho que tengas una buena página web. Entonces, y hay un poco el virtud para completar un poco tu idea. Está perfecto. Porque yo sé que hay una parte que es importantísima, la transformación digital, el marketing digital es importantísimo. Pero yo he decidido, por opción propia, encargarme de una parte de la cual no muchos se hacen cargo. ¿Qué pasa cuando el marketing digital funcionó y tienes la reunión con tu prospecto y te vas a reunir con él y tienes que negociar tu negocio? Ahí estoy yo, ahí es donde yo entro. Porque ahí fallamos. Como no tenemos Hay esa muchos, habilidad. hay muchos fallos, Ya, hay muchos perfecto. fallos. ¿Te fijas? Para llegar a Twitter, a Facebook, a las redes sociales, a viralizar, oye, todos podemos ser campeones, pero cuando llegamos al momento en que hay que sentarse de cara a cara con tu cliente, negociar y decir, bueno, va a firmar en la línea punteada, ¿ya? ¿Cuándo vamos a facturar? Y las platas cuando llegan, ahí es otro tema que es bastante distinto y ahí es donde justamente el B2U entra para apoyar a esas personas. Oscar, te quiero preguntar sobre esto. Me interesó mucho. Yo sé que da para quizás para otra Claro. entrevista lo de Estados Unidos, pero es que aquí, en realidad, como interés personal, tú fuiste gerente de negocio y desarrollo, gerente de desarrollo y negocios Ujú. de la división interna de Electronic Arts, Sí. que es una empresa de videojuegos Exactamente. para Sí. computador y para consolas. ¿Sí? Así ¿Está es, bien? sí. Te tocó, como fuiste gerente, fuiste jefe, te Ujú. tocó reclutar gente, reclutar gringos, Sí. ¿Cómo es ese proceso allá?
A ver. Mira, es bien interesante. En un momento... Perdón, porque tú lo viste como candidato y después como Absolutamente, contador, ¿sí? absolutamente. Te puedo decir, y esto viene a ciencia cierta, yo nunca tuve un examen psicológico. Ya, ok. Partamos por ahí. ¿Era por la empresa especial? O como que No, se, o se da sea, ahí. no se daba ahí. O sea, en Ya. una empresa Silicon Valley tecnológica, ¿ya? Yo te diría que el 80-20, si hacemos un pareto en el fondo de la elección, se junta, las entrevistas eran tremendamente largas. Podía una persona estar entre 4 a 8 horas en una entrevista laboral, pero tenías diferentes personas con las cuales tú te reunías. Y después nosotros nos reuníamos entre todos y decíamos, ¿y te gustó Cristian Parrao? ¿Y tú? ¿Y otro? Ok, ¿estamos? ¿Cuánto estamos porcentaje? ¿Lo contratamos? Sí, ok, contratémoslo, listo. Ese era el proceso. Muy, Ya, ok. ¿te fijas? Ya, muy de equipo. Muy de equipo, muy de equipo. Entonces, porque el 80 es como tú le caes a esa persona. Si tú dices, bueno, creo que esta persona puede trabajar conmigo, que puede, por ejemplo, ser flexible con las cosas, ¿ya? Y en una empresa, sobre todo en Silicon Valley, se requiere mucha flexibilidad. O sea, uno puede trabajar muy largas horas. California no tiene una legislación laboral bastante distinta. Los contratos son a discreción, ¿ya? No son aquí como acá que tú puedes tener una indemnización por año de servicio, como aquí se conoce, sino que allá es distinto. Por otro lado, no existe tal cosa como un sindicato, por ejemplo. En esas áreas de software no existe tal cosa como un sindicato. O sea, es muy improbable que exista. Pero sí existe mucho de confianza, de mentes brillantes. Y las mentes brillantes tienen mucho ego también, ¿ya? Y es importante aprender a trabajar con ese ego, que no es egolatría, pero es un ego importante, de cómo uno puede apoyar en potenciarlas para que logren ser mejores, sacar lo mejor de esas personas. Y por lo tanto, en esa entrevista larga que estoy contando, donde Sí. pasaba por cada persona del, Claro. del equipo, Uh-huh. te hacían preguntas de acuerdo del el que te tocaba entrevistar. Totalmente. En el caso que tenías una empresa de videojuegos, Sí. había una evaluación técnica, supongo que no lo veía ahí mismo. ¿Cómo se separaban ahí? O sea, uno puede hacer la evaluación técnica y eso se encargaba, por ejemplo, un ingeniero senior que contrataba a un ingeniero. Si yo, por ejemplo, contrataba a un diseñador, el tema era completamente distinto. Mostraba su portafolio, por ejemplo. O si contratábamos a alguien de un productor ejecutivo, o sea, un productor, preguntábamos cómo era su relación de negocio, cuáles eran sus contactos, por ejemplo, cuál era su cadena de valor, cómo estaba funcionando, ¿te fijas? Marketing, otro tema completamente distinto. Ya ustedes como trabajadores que tenían que entrevistar a los candidatos, Sí. les enseñaban a entrevistar. No. No, era así un poco como la conversa, No, cómo te nacía, yo ¿no? aprendí mucho de los seniors en el fondo, aprendí mucho de los ejecutivos, Ya. y estuve presente, yo callado en el fondo, pero mirando mucho Aprendiendo, claro. cómo lo hacían. Pero fíjate que habían preguntas que eran muy para quebrar el hielo. Tú te das cuenta si la persona al tiro es una persona que está... Mira, primera pregunta, estoy en una empresa de videojuegos. ¿Te gusta jugar videojuegos? Primera pregunta. No me gusta. Entonces, ¿qué hacía acá? Ya, ok. O sea, si no te gusta el Primer producto, filtro, claro. si no te gusta el producto, te hizo nada. Segunda pregunta era algo así: oye, cuéntame algo que tú no lo hubieras contado a tus papás nunca en tu vida, pero nos puedes contar a nosotros. ¿Te fijáis? Ahí los dejaban medio Y quedaban así como cucú, y me acuerdo que me preguntaban eso a mí. Entonces Ya. yo digo, oye, a mí me encanta cantar. ¿En serio? Sí, me encanta cantar. ¿Y qué te gusta cantar? Me encanta cantar baladas de los 80, 90, me ponía George Michael y te canto así, oh, ¿te fijáis? ¿Ya? ¿No te hicieron cantar en la entrevista? Sí, me hicieron cantar. Sí, me hicieron cantar. ¿Sí? Y obviamente eso da un vuelco. Esta persona, yo fui contratado como un creativo al principio, ¿te fijas? Ya. Esa fue mi entrada, un diseñador que entra como creativo. Ya, es simpático este gallo, es choro, ya, tiene un buen portafolio, es una cadena, pero el tipo es flexible, puede entender. No le importó cantar, que a lo mejor parece un detalle, pero igual habla de tu personalidad, de tu flexibilidad. O sea, en una industria que estamos hablando, que converge lo que es la música, lo que es el film, lo que es el software interactivo, con 9.000 empleados, tú estás hablando de gente que tiene que demostrar ser sumamente afable y creativa y tiene que ser inventiva. No puede ser gente que esté como, sí, no, no. No ser un pesado. O sea, hay gente que es pesada. O sea, hay gente que es pesada, pero hay perfiles distintos. Hay obviamente una matriz de perfiles distintos. Ojalá estuve averiguando para hacer esta entrevista sobre ti ¿Ya? y vi por ahí que te había tocado, no conocía, o sea, eres la primera persona que se cruzó, cuéntanos eso con George Lucas, con Elon Musk, Sí. Steve Jobs. ¿Cómo Sí. fue eso? No, fue algo realmente increíble. Me siento sumamente afortunado. Bueno, en mi primer libro, que es Restart, que hago una especie de autobiografía, cuento un poco todos esos entretelones.
yo tenía un sueño, y tenía un sueño de ir a Pixar en un momento. Logré estar en Pixar un tiempo trabajando. Y Donde Steve Jobs era exactamente, estaba John Lasseter trabajando en Ya. ese momento. Y me acuerdo que estoy en la SFSU, mi alma mater, que es la Universidad Estatal de San Francisco, y estoy en diseño industrial y estábamos viendo efectos especiales, ¿ya? Y uno de los profesores que estaba ahí trabajando había trabajado en el Industrial Light and Magic y trabajó junto a George Lucas en el episodio 1. Y de repente estoy con él, eran como las 8:30 de la noche, y de repente tuve una persona bajita que entra con barba, y esa cuestión que a mí se me caía la baba, y estaban todos los se nos cayó la baba, y viene a saludar al profesor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y aproveché a pasar, y fue que todos los alumnos se le tiraron encima, y venía con unas copias nuevas del episodio 2 que había recién salido en ese momento, el episodio 2 del Star Wars, o sea, imagínate. Ya. Y me acuerdo que sale que yo dije, ¿sabes qué más? Yo no lo voy a abordar como uno más, sino que voy a esperar a que él salga y ahí voy a abordar. Y bueno, él efectivamente sale en un momento, sale del aula, y yo me retiro, me fugo de la sala, y le digo, hola George, se da vuelta, y me dice, hey, digo, hola, ¿qué tal? Me imagino que te han dicho muchas personas que les encantaría trabajar contigo, y yo voy a tratar de no decirte lo mismo. Me encantaría trabajar con Lucasfilm, dice que estás en LucasArts y ese tipo de cosas. Me mira así con cara de impávido y me dice, sí, y te puse una pregunta. ¿Qué fue lo más importante en el momento de haber sacado Star Wars, de haber hecho Star Wars? ¿Y qué me dirías a mí que es lo que tengo que hacer yo? Vengo de un país extranjero, Chile. Ah, Chile, sí. Y vengo un estudiante que no llegó por la puerta grande. ¿Qué es lo que quiero que me mira, serio, me mira, y me dice, sacrifice, me dice, sacrificio. Y luego se da vuelta y se va. Me enganchó con la pregunta. O sea, para mí fue épico, yo nunca lo olvidé. Y se va, me dice sacrifice. Se da vuelta y se va. Y de repente me hace una seña por detrás, y mira, me dice, by the way, me dice, your English is perfect. Y yo como... quedé como babeando, y eso fue como la magia que me quedó ahí, siempre. Pero te mencionó sobre tu inglés. Sí. Me hizo un praising, me alabó el inglés que tenía para ser chileno en ese momento. Que me imagino que debe ser una gran diferencia. Yo lo voy a conversar con un amigo que se fue a Canadá también. Y decía, ¿cómo es la diferencia cuando sabes inglés bien y cuando sabes muy bien? Exacto. Esa diferencia cambia en tu vida en un país anglo. Totalmente. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Te puedo contar una historia que es súper dura, pero cuando yo trabajé partido desde abajo, Sears Roebuck, año 2000, estaba trabajando en venta. Vendía electrónica en Oakland, en California. Y me ganaba el pan en eso. O sea, pobre. Estudiante, pero pobre. Y me acuerdo que un día llegó una redada de migraciones a tomar personas. Y me acuerdo que yo estaba hablando y pronunciaba el inglés lo mejor posible. Y tomaron a compañeros míos, esposados, y se los llevaron en furgones. ¿Y no te llevan a ti? No. O sea, escucharon Eso es una experiencia que me deja helado, pero en el fondo yo no sé si fue por cómo me veía o fue por cómo yo hablaba. ¿Ya? Te salvó. Yo creo que sí. Y para mí fue un momento ya, pero helado, en el fondo, que yo dije, ¿sabes qué? Marca toda la diferencia. Y en adelante, amo el idioma inglés, y he tratado en adelante de practicarlo. Somos malos acá en Chile para el inglés, ¿no? Porque de repente no le tomamos el valor. Hay gente que le toma mucho valor. Y hoy día, fíjate, esto es importante, un dato importante para la gente que está, por ejemplo, tratando de buscar empleo hoy día. Más que un MBA, hoy día el inglés es más importante que un MBA. Te abre más puertas. El 40% de la selección te diría que está en que tú hables inglés de alguna manera adecuada o avanzada, y importa el día más que un MBA. Y si tú tienes un MBA extranjero, más vale que lo demuestres en el lenguaje que estás utilizando. Pero me imagino que esa pequeña diferencia entre el buen inglés y el muy bueno hace que todo fluya, que tú entiendas, que tú le entregues, o sea, reflejes confianza en lo que te está hablando. Totalmente, y además establece una confianza con la persona que te está escuchando, entonces se vuelve más afable, ¿ya? Yo he asesorado gente que son inglés hablantes acá en Chile en dar discursos. Lo he hecho también, entonces es un tema que es convergente, es un tema que va dando vueltas y vuelve. Oscar, ¿cómo es la experiencia de escribir un libro? Este es tu segundo libro. Mi segundo libro. Estoy escribiendo el tercer libro. No tengo un título claro para el tercero, pero tiene que ver con
más con la forma de superar frustraciones en el fondo. Este está más dedicado a lo que es marketing personal. Este es el E2U. El anterior, el primero es Restart. Restart, que fue la autobiografía mía, después Y viene este viene que es el tercero. Te quiero preguntar sobre el proceso de escribir. ¿Ya? Requiere sacrifice, me imagino. Sacrifice. Yo he intentado 1000 veces, se me va. Me encanta. ¿Sabes qué pasa? ¿Cuál es la recomendación? Vas a encontrar muchas barreras y la gente te va a decir, hay gente que me acuerdo de ir a editoriales a conversar y me decía, oye, ya, pero es que tú no eres conocido, que nadie te conoce, y tú no eres escritor, no eres Mario Vargas Llosa. No, si no pretendo ser Mario Vargas Llosa. Ya. Pero hago el esfuerzo de escribir bien y básicamente me dicen, ¿sabes qué? Tienes que invertir tanta cantidad de plata para tener un inventario y tienes que invertir en ¿cómo se llama? En copia, y cada copia te sale tanto, el costo y esto otro, y el royalty para ti es tanto. Y dije, ¿sabes qué más? A la porra con esto. Y yo tenía amigos que estaban trabajando en Amazon y me dije, oye, ustedes están con una operación para... Sí. ¿Y cuánto el royalty para mí? 70%. Ya. Cambia, ¿Y puedo escribir cuanto quieras? Sí, viejo, hasta 400 páginas puedo escribir tranquilo y se imprimen. ¿Dónde se imprimen en Estados Unidos? ¿Y dónde se mandan por todo el mundo? Entonces, de este vendido por lo menos ya llegué a superar el norte de las 20.000 copias vendidas en el fondo. Y aunque tú no lo creas, lo compran en Asia Pacífico, lo compran en Europa, lo he comprado en Chile obviamente, y lo compraron en Estados Unidos, ¿te fijas? Y ahí hispanohablante, quiero traducirlo, está en español ahora. Pero es un proceso que si tú le pones dedicación y lo haces con amor, esto es como tejer, a mí me relaja, es como escribir y te ordena la cabeza también, me imagino que mucho en eso. Mucho, te ordena la cabeza y te permite obviamente construir tu propio discurso de cómo llegar a tu audiencia y cómo transmitir cosas que son importantes. Creo que lo que caracteriza que sea un libro entretenido es que obviamente tú compartas tu historia. Y esto es un poco el tema que quizás la gente se pregunta, oye, Oscar es un coach, es un mentor. ¿Cuál es el término ahí exacto con eso? Ninguna de las anteriores. Y la verdad es que digo coach y digo mentor porque marketear es más marketeable. Pero yo soy formador experiencial. Ese es el término. Ese es el término que tú sentís que te identifica. Exactamente. La formación experiencial se inició en Northwestern, en la Universidad de Northwestern. Y básicamente tuve obviamente mis cursos de mentoring en Stanford. Entonces me certifiqué en eso. Pero tiene que ver con la capacidad que tú tienes de dar sugerencias, no hacer clases ni cursos, dar sugerencias sobre algo, y con esa sugerencia, que puede ser buena o mala para tu cliente, tú eres capaz de compartir una historia propia que hace un link con el cliente. Tú te involucras de alguna manera, ¿ya? Pues te involucras para crear un efecto que luego se puede simular en una conversación o en una situación simulada que puede ser real o lo que le esté pasando a tu cliente en cierto momento. Ejemplo, negociación, entrevista de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo la gente te puede contactar? Muy fácil, me pueden contactar a www.empodera.cl. Nos caracterizamos por ser una empresa sumamente afable, muy cercana. Somos chiquititos, somos boutique, nos gusta ser boutique. Contestamos siempre en 24 horas y creo que es una cosa importantísima. Nos interesa mucho ser coherentes, comprometidos con nuestros clientes y creo que ese ha hecho el factor principal por el cual nosotros hemos crecido mucho el tiempo. Buenísimo. Entonces tenemos en empodera.cl. Sí, empodera.cl. ¿Estás en Twitter? ¿Ocupas la otra red? Sí, estamos en Facebook, también tenemos una página de Facebook, tenemos obviamente la página web, estamos en Twitter, Empodera Chile, el Twitter nuestro, y obviamente en LinkedIn también tenemos harta presencia en esa parte. Así que eso es más o menos. Oscar, te quiero agradecer, muchas gracias por gracias a ti por invitarme, ha sido un placer, Cristian. Y sé el esfuerzo que tú estás haciendo por tu lado y creo que estás haciendo un diferencial tremendo, sé que te felicito por mi parte. Muchas gracias. Excelente. ¿Algún punto que haya quedado en el tintero? No, creo que está para una próxima vez en el fondo en que nos juntemos y básicamente compartamos nuevas experiencias. Así que... Excelente, gracias Oscar. Gracias a ti. Digitales, nos vemos en la próxima entrevista. Adiós. Y este fue otro capítulo de la entrevista Digital Hunter. Nos vemos en el próximo.